Muy bueno estar aquí de vuelta con ustedes en este día. Y hoy tenemos un tema también importante con el cual tratar, y es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que está basada en Estados Unidos, en la ciudad del Lago Salado de Utah, que también es conocida como el mormonismo. Ahora, al tener sus Biblias seguramente con ustedes, podrán venir conmigo al libro de Gálatas, la carta de Gálatas, capítulo 1, de versículos 6 al 9. El apóstol Pablo dice en Gálatas 1:6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, no que hay dos evangelios, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, y cuando Pablo utiliza la palabra acá, ángel, significa ángelos, o sea, mensajero, o si nosotros o un mensajero del cielo anunciare diferente evangelio de aquel que nosotros os hemos anunciado, sea una maldición o anatema. Y Pablo acá utiliza el término griego más duro, anatema, que significa bajo la maldición divina. Nuevamente enfatiza esto en el versículo 9 diciendo, como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea una maldición, sea anatema, sea maldito. Ahora, ¿por qué comenzamos el estudio del mormonismo con este pasaje? Por el simple motivo de que el mormonismo comenzó en 1820 aproximadamente con un mensajero del cielo que vino a un tal José Smith, hijo, a la edad de 14 años, y les dijo algunas cosas muy interesantes. No tenemos mucho tiempo hoy para ir en todo el trasfondo de la vida de José Smith, el fundador del mormonismo. Él y su padre eran bastante famosos en esa parte del estado de Nueva York, donde él venía, donde usaban piedras mágicas y otras adivinaciones y cosas ocultas para encontrar tesoros o riquezas escondidas y demás. José Smith habló que tuvo casi una edad entera de entrega al ocultismo, y cuando él tenía 14 años se fue a buscar a Dios en los bosques y a preguntar cuál era la iglesia que estaba mejor y cuál debía ser la iglesia donde él tenía que permanecer, donde él tenía que entrar. Y entonces ese libro, en el capítulo 2, La piedra de gran precio, cuenta lo que ocurrió con él cuando estaba en esa búsqueda. Dice que fue al bosque y cuando estaba allí fue tomado, fue agarrado por algún enemigo, una entidad del mundo invisible, una gran oscuridad, dice, que vino sobre él y su lengua fue atada de tal forma que no podía hablar y se sintió desesperado profundamente, y de pronto apareció sobre él un pilar de luz, y él dice, Smith, que en ese pilar de luz había dos personas como de luz. Entonces cuando él estaba preguntando cuál iglesia estaba en lo correcto y a cuál él debía entrar, entonces dice José Smith que esas personas le dijeron que ninguna iglesia estaba bien, todas estaban equivocadas, que no debía entrar a ninguna, y que todas las credos de la cristiandad eran una abominación, y todos los maestros y profetas, demás maestros del cristianismo, eran falsos. Bueno, al avanzar más adelante en el estudio del mormonismo en este día, tenemos que hacernos esta pregunta: ¿quién era este ángel de luz que le dijo en 1820 a José Smith que todas las iglesias eran mentirosas y falsas y que la enseñanza del cristianismo era una abominación? Sería que ese ángel de la luz estaba hablando que la Trinidad, la deidad de Cristo, la salvación por fe en Cristo, el sacrificio expiatorio de Jesús, todo eso eran abominaciones. ¿Quién sería este ángel de luz, esta persona de luz? Bien, desde 1820 en adelante, José Smith comenzó su trabajo. En 1830 comenzó la iglesia con 30 personas. Hoy en día dicen los mormones que tienen 7 millones en todo el mundo. Tienen ellos cerca de 4 millones de misioneros en todo el mundo. Están muy activos en Sudamérica, en Asia y en varias otras partes del mundo. Tienen también lo que habla la revista Fortuna, una de las mayores operaciones económicas del mundo. El año pasado tuvieron un gran superávit de casi 4 millones de dólares cada día, llegando a miles de millones en un año, como el año pasado, por ejemplo. Ahora, si hay algún mormón que está escuchando esto hoy en día, yo quiero decirle, en primer lugar, que no es nuestro propósito atacar o destruir a ningún individuo, a algún hombre o mujer que está dentro de la iglesia mormona. Estamos teniendo este seminario en primer lugar porque yo amo a los mormones como personas, como individuos, y me preocupo seriamente por ellos. Pero el argumento en este día no es con la persona, sino con la organización que está basada allí en la ciudad del Lago Salado en Utah, en Estados Unidos, que reclama ser la voz de Dios, el profeta de Dios en la tierra. Y como veremos hoy en día,
como veremos en este estudio, están en contradicción absoluta, completa con lo que Dios ha revelado en su palabra, la Biblia. Se nos dice allí en Hebreos que tenemos que contender ardientemente por la fe que se nos ha dado una vez a los santos. Eso es lo que nosotros queremos hacer hoy en día. Así que si ustedes están tomando notas de este mensaje, quizás quieran apuntar algunas cosas. Primero, la iglesia mormona tiene 4 libros sagrados, lo que ellos hablan las palabras sagradas. Primero, tienen lo que se llama el libro del Mormón. También tienen las doctrinas y convenios, la perla de gran precio y la Biblia, si está traducida correctamente. Ahora, lo que quiere decir ellos que creen en la Biblia, cuando los mormones dicen, la iglesia mormona dice que cree en la Biblia traducida correctamente, lo que los mormones quieren decir es que el mormonismo está en desacuerdo con la Biblia. Ellos dicen, bueno, la Biblia está incorrectamente traducida. Bueno, lo que usted tiene que preguntarle a un misionero mormón es, así que entonces tú conoces los idiomas originales de la Biblia, hebreo, griego. Ellos dirán, bueno, no. Entonces pregúnteles cómo, entonces puedes afirmar que está incorrectamente traducida. Tú no puedes decir que algo está incorrectamente traducido, al menos que puedas producir aquello que es correctamente traducido. Pero como veremos hoy en día, ellos utilizan esta frase como una especie de cortina de humo para cubrir sus perversiones teológicas, sus pretextos teológicos. Y cuando viene un mormón a la puerta de tu casa, los misioneros entonces hacen generalmente esta pregunta: ¿usted ha orado acerca del mormonismo? ¿Ha usted estado pensando acerca del libro mormonismo, si son verdad las cosas que contienen o no? Es muy interesante que cuando algunos cristianos se les hace esta pregunta, sienten un trauma psicológico y dicen, no, yo nunca he orado si esto es verdad, quizás debo orar a ver si esto es verdad o no. Yo quiero compartir algo en este momento que espero que usted nunca olvide jamás. No tienes que orar acerca de algo, especialmente si eso Dios ya lo ha revelado. No se pone nadie en sus oraciones pidiéndole a Dios su revelación si está en lo cierto o si está en lo falso, tomar el nombre de Dios en vano. O sea, no se debe orar por aquello que Dios ya ha revelado de forma clara en su Escritura. Y como veremos en este estudio, en este momento, hay varias cosas específicas de la revelación y la enseñanza mormona que es una contradicción absoluta, directa contra la enseñanza de la Escritura. Y por lo tanto no tenemos que orar sobre eso porque ya está revelado. Lo que sí tenemos que hacer es tomar la palabra de Dios, en Hebreos 4:12, dice que es más aguda, filosa, que espada de 2 filos, y probar toda verdad. O enseñanza que dice ser verdad. También dice en 2 Timoteo 3:17, toda la Escritura ha sido inspirada por Dios y ha sido dada y es provechosa para la enseñanza, para la exhortación, para la corrección, para la enseñanza y la instrucción en justicia. En Hebreos 3 también nos dice entonces, contended ardientemente por la fe que una vez para siempre ha sido dada a los santos. Y eso es lo que queremos hacer en este día. Ahora, no tenemos tiempo en este momento para ir a todos los detalles de la teología mormona. Estaríamos aquí todo el día. No tenemos, por ejemplo, tiempo para ir a la enseñanza de la poligamia, o sea, acerca de tener varias esposas. Y como José Smith enseñó, de tener un pacto eterno para toda la eternidad, y que si tú no tenías una eternidad con mujeres, estarías bajo la condenación y bajo la condenación eterna. Sabemos que hay hoy en día más de 25.000 matrimonios polígamos en la ciudad de Lago Salado, en Estados Unidos, en Utah, pero ellos, por supuesto, no lo pueden hacer más esto prácticamente, literalmente, públicamente. En 1890 en Estados Unidos se dijeron que si ellos no podían, si no cortaban con esa práctica, iban a expulsar a los mormones del estado de Utah. Y entonces el presidente de los mormones en ese momento dijo que la poligamia, bajo una revelación nueva de Dios inmediata, no podía continuarse. Y años más tarde salió de la práctica, pero ellos continúan, aunque no enseñan la poligamia respecto del sexo, pero la enseñan por una razón teológica muy específica. Como veremos, los mormones enseñan que hemos sido físicamente procreados por el Padre Dios y la Madre Dios que están en los cielos, y que el Padre Dios y la Madre Dios están continuamente teniendo relaciones físicas, produciendo bebés espirituales en el cielo, y luego esperando entonces cuerpos terrenales para que puedan ser tomados, y así ellos podrán comenzar la evolución para llegar a ser como Dios.
Así que lo que Joseph Smith hablaba acerca de la poligamia era para que hubiera una sobreproducción de cuerpos físicos, para que esos bebés espirituales tuvieran cuerpos terrenales en que vivir en la tierra. Veremos eso más adelante. No podemos ver tampoco el libro del Mormón. Los misioneros mormones que vienen a tu ciudad y quieren darte el libro del Mormón. Ellos dicen que ese es el otro testamento de Jesucristo. Ahora tienen que entender que el mormonismo no han tomado la enseñanza del mormonismo solamente. De realidad, el libro del Mormón ha tenido y ha controlado, y por mucho tiempo escrito por José Smith, acerca de la historia de los indios en el hemisferio occidental. Y está muchas veces contrario a la enseñanza de la Biblia. Y ellos dicen en este libro del Mormón que los indios americanos son judíos que navegaron en barcos a través del Atlántico y son ahora el pueblo perdido que está en América del Norte. Entonces algunos de ellos vinieron a esta parte del mundo. Por supuesto, etnografía, sabemos muy bien que los indios americanos tienen un origen mongol y que los judíos tienen un origen semítico, pero bueno, esto no les preocupa mucho a los mormones. Tampoco parece preocuparles mucho a los mormones que en el libro del Mormón ha habido cerca de 400 cambios seguramente en ese libro que ellos dicen ser inspirado en 1930, cambiaron nombres y textos. Tampoco les preocupa a ellos que en el libro del Mormón hay más de 25.000 palabras que han sido plagiadas de la Biblia, de la versión del Rey Santiago en inglés. Y de hecho, muchos pasajes del libro del Mormón han sido plagiados, palabra por palabra, copiados de la versión inglesa de la Biblia. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, los mormones dicen que José Smith, el padre, fue un jovencito campesino ignorante, sin letras. Entonces, ¿cómo él pudo haber traducido la Biblia en el siglo XVIII? Ustedes ven, los mormones dicen que él encontró unas tabletas de oro escritas en jeroglíficos y que estas tabletas fueron encontradas en una sierra allí en Nueva York, en un monte. Y entonces lo dijo este ángel que apareció, que él encontraría una especie de cristales en un lugar en México, se iban a meter eso por medio de sus ojos y a través de eso él iba a poder traducir estos jeroglíficos y así tener la traducción del libro del Mormón. Esto es muy importante para mí porque al estudiar arqueología en Israel, yo encontré que no hay ningún idioma reformado jeroglífico como el que dice José Smith que fueron escritas las tablas. Así que ellos dicen todavía aún así, aunque hay ninguna prueba para esto, que esto es algo exacto, que esto es algo fiel, un texto fiel. Tampoco hay ningún tipo de evaluación hecha, no hay ningún tipo de base ni indicio arqueológico, geográfico ni etnológico para sostener las cosas que se enseñan en el libro del Mormón acerca de las tribus que viven en el norte de África, acerca de los nefertitas y los menfitas. No hay ningún tipo de validez arqueológica, histórica ni geográfica para lo que sostiene el libro de Mormón. Es un absoluto fraude esta enseñanza, por lo tanto es una gran diferencia con el libro de Dios, con la Biblia. Cuando yo les digo a ustedes que debe creer que la palabra de Dios es la Biblia, entonces tenemos que esperar que sea verdadera arqueológicamente, geográficamente y también, por supuesto, bíblicamente, escrituralmente. Nosotros, por ejemplo, podemos ir a la geografía, los muros de Jericó donde cayeron, podemos ir a Jerusalén, etcétera. Tenemos evidencias históricas, geográficas y arqueológicas. El libro de Mormón no lo tiene, demuestra ser un fraude. No hay tampoco mucho tiempo para ir en este momento acerca de la escatología. Los mormones enseñan que Jesucristo regresará aquí a la tierra, pero dicen que cuando vuelva, Él volverá a Missouri, en Estados Unidos de Norteamérica, donde Él construirá allí la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. También dice que en el centro de los Estados Unidos allí Él colocará el jardín del Edén. Hoy, en el poco tiempo que tenemos, queremos tratar específicamente con los temas centrales de la teología. ¿Qué enseñan los mormones acerca de Dios y de Jesucristo y de la salvación? Ven, una persona puede estar en lo correcto en toda área de teología pensado, pero si estamos equivocados en la doctrina de Dios, estamos equivocados en la persona y en la obra de Jesucristo, si estamos allí equivocados, es lo suficientemente grave como para perder la salvación y estar condenados para toda la eternidad. Eso es lo fundamental de la teología. Entonces, permítanme, yo quiero enseñarles lo que enseña
mostrarles lo que la iglesia mormona, enseña y sostiene. Russ McConkie, un mormón que murió hace 2 años atrás, escribe este libro llamado Doctrina Mormona, que es un libro teológico. Y esto es lo que dice este hombre en la página 513 del libro Doctrina Mormona. Voy a citar del texto. Los mormones tomamos toda oportunidad honorable para hacer conocer los ideales mormones en el mundo, porque ellos son el cristianismo puro y no adulterado. El mormonismo es el cristianismo y el cristianismo es el mormonismo. Ellos son uno y lo mismo y no pueden ser distinguidos ni separados ni en los más mínimos detalles. Más adelante, en la página, en otra página 340 y algo, dice así: el Evangelio es algo vivo, eterno e incambiable, una verdad que no puede ser modificada y que vive eternamente con Dios y existió siempre. Ven, los mormones claman hoy en día que el Evangelio es eterno e incambiable, una verdad que no puede cambiarse, que no puede también, dicen ellos, distinguir el cristianismo del mormonismo en los más mínimos detalles. Eso es lo que ellos pretenden. Por lo tanto, hoy en día tenemos que probar la revelación mormona y la enseñanza del mormona por la palabra de Dios y por lo que Dios dijo, a ver si es verdad que son lo mismo o no. Por lo tanto, haremos eso. Primero de todo, ¿qué enseñan los mormones respecto a la doctrina de Dios? Bueno, los mormones enseñan básicamente 4 cosas en relación a la doctrina de Dios. Número 1, los mormones enseñan que Dios el Padre tiene un cuerpo de carne y huesos como los hombres físicos. Segundo, los mormones enseñan que Dios evolucionó de un hombre. Los mormones enseñan que Dios fue una vez un hombre finito que fue procreado por su padre, su Dios superior, y que ese hombre evolucionó hasta ser un Dios, y ahora Él es un Dios en el cielo, casado con múltiples mujeres, que está produciendo hijos. Él no es infinito, no es eterno. Ellos creen que es un hombre finito, Dios, que está en evolución. Tercero, los mormones enseñan el politeísmo. El politeísmo es la creencia de la existencia de más de un Dios. Ven, los mormones creen que hay textualmente, literalmente, miles de dioses. Dioses padres, abuelos, dioses abuelas y dioses madres. Millones y millones de dioses. Y cuarto, entonces, los mormones enseñan y creen que cada mormón hombre puede llegar a ser Dios. Él está en proceso de ser Dios. Quiero leer para ustedes palabras de José Smith y otros profetas, lo que ellos enseñaron sobre la doctrina de Dios, para que tengamos sus propias palabras sobre esto. En primer lugar, quiero citar un sermón predicado por José Smith, hijo, 2 meses antes de ser asesinado en una pelea. Fue baleado luego de haber matado 2 personas en una pelea. 2 meses entonces antes de ser asesinado en Illinois, Estados Unidos, en 1844. José Smith, el fundador del mormonismo, dio este sermón. Y este sermón fue escuchado por cerca de 18.000 personas y fue tomado textualmente por cerca de 5 escribas mormones, escrito en el volumen 5 de la página 600 de sus libros. También esto se encuentra en el libro de Mormonas Doctrinas, en la página 321. Quiero citar a José Smith, el fundador. Escuche con atención, por favor. Dios fue una vez uno como nosotros somos hoy, ahora un hombre exaltado, y estaba entrenado bajo los cielos. Yo quiero decir que si tú le pudieras ver hoy en día, le verías como un hombre, con la forma corpórea, así como tienes tú una forma, en la imagen y en la forma de un hombre. Quiero decirte cómo Dios llegó a ser Dios. Nosotros imaginamos que Dios fue Dios de toda la eternidad. Yo rehúso esa idea. Voy a correr el velo para decir la verdad. Dios un día fue un hombre como nosotros. Vivía en la tierra, así como Jesucristo vivió en la tierra. Y usted tiene que aprender a ser Dios usted mismo.
así como todos los demás que fueron dioses antes de ustedes lo aprendieron. El hombre va de un estado de evolución a otro, de una menor capacidad a una mayor capacidad. Punto. Ahí terminamos. Brigham Young, el segundo profeta de la Iglesia Mormona, en uno de sus mensajes en el volumen 3, dijo lo siguiente: el Señor te creó a ti y a mí para que seamos dioses como Él mismo lo es. Nosotros somos creados para ser dioses como los dioses que están en el cielo. El hombre es el rey de reyes y es el señor de señores en embrión, en estado embrionario. ¿Escuchó esto? Brigham Young dijo, lo cito textualmente: el hombre es el rey de reyes y el señor de señores en estado embrionario. Y sigue más adelante: Dios existe y nosotros tenemos que ser uno como Él es. La pluralidad de Dios existe. Y de hecho esta doctrina, la pluralidad de Dios, es tan comprensiva y tan gloriosa que alcanza y abarca todo lo que se conoce. Todo existe, la multitud de dioses. Esto también vemos en el libro de Doctrinas Mormonas 565. El último presidente, Nor, dijo lo siguiente. Escuchamos a este presidente último: como el hombre es Dios, lo era una vez. Como Dios es hoy, el hombre llegará a ser un día. Y finalmente, en el volumen 1 de los sermones, dice así: recuerda que Dios, nuestro Padre Celestial, una vez era un niño moral, una persona como nosotros lo somos, y creció paso a paso en la escuela del avance, del desarrollo, del progreso, hasta que llegó a ser plenamente lo que hoy es. Y luego en su obra estándar de Doctrinas y Convenios dice: Dios el Padre tiene un cuerpo de huesos y carnes tan tangibles como los hombres lo tienen. Fin de esa cita. Esta es la doctrina mormona y teología. Es esto lo que los mormones pretenden hoy en día, diciendo que no podemos distinguir la cristiandad bíblica, la enseñanza bíblica en el menor detalle con el mormonismo, diciendo que son la misma cosa. Así que por lo tanto, hoy en día nosotros no podemos aceptar esto, sino probar la enseñanza mormona, la teología mormona, a la luz de la Escritura, y realmente comprobar si eso no es verdad. Sigamos haciendo esto, ¿sí? Primero, entonces, los mormones enseñan que Dios el Padre tiene un cuerpo de carne y hueso. Ahora, ¿qué dice la Biblia respecto a esto? Como tienen sus Biblias, seguramente ustedes pueden ir a Lucas capítulo 4. Perdón, vamos primero a Juan capítulo 4. El Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 24. Juan 4, 24. Este es el único pasaje que tenemos en el Nuevo Testamento que habla o se refiere a la naturaleza de Dios, y lo enseña alguien que nadie como Él lo podría saber. Habla el mismo Señor Jesús, que nadie como Él sabía hablar del Padre. Y dice el versículo 23 de Juan 4, 23. Ahora, Dios es ese espíritu. Dice en griego literalmente: Dios es espíritu. Y aquellos que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La pregunta lógica es: ¿qué es espíritu? ¿Qué es un espíritu? Bueno, si usted sí ahora va a Lucas capítulo 24, usted verá que Jesús mismo define lo que es el espíritu. Después de su resurrección, aparece en el camino a Emaús a dos de sus discípulos, y en Lucas entonces capítulo 24, los versículos 37 al 39, dice que ellos estaban aterrados, espantados, pensaban que había un espíritu. Pero Jesús les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Vea el versículo 39. Mirad mis manos, dijo Jesús, y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Ven, Jesús dijo: Dios es espíritu. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Así que el punto número 1 de la Biblia mormona, de la doctrina mormona, es mentira, no es de Dios. Segundo, los mormones dicen que Dios evolucionó desde un hombre finito, de un hombre moral.
O sea, los mormones enseñan que Dios un día era un hombre como nosotros, que fue creado por su Padre, Dios, que estaba por encima de él, y que a su vez ese otro Dios Padre tenía un abuelo padre y un bisabuelo padre, y así va hacia atrás, más y más. Entonces un día, este hombre finito que vivía aquí en la tierra llegó a ser Dios. Eso es lo que creen los mormones y enseñan. Bueno, ¿es realmente Dios un hombre que evolucionó, cambió y progresó hasta ser un Dios? ¿Es así lo que le enseña la Biblia? En Números, capítulo 23, 19, leemos: Dios no es un hombre para que él mienta, no es un hijo de un hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Dios no es hombre para que mienta, no es un hijo de un hombre. También en Oseas capítulo 11 leemos: porque yo soy Dios y no hombre. Yo soy el santo en medio tuyo. Dios no es un hombre que ha evolucionado ni que ha progresado. Dios no es hombre. En Malaquías, versículo 6 de capítulo 3, dice: yo soy el Señor, yo Dios no cambio. Dios no cambia, no está evolucionando, no está progresando. También en el versículo 19 dice que desde eternidad hasta la eternidad tú eres Dios. Dios no ha evolucionado, Dios no ha cambiado ni progresado, como lo dicen los mormones. La Biblia dice que desde la eternidad hasta la eternidad tú eres Dios. Los mormones están equivocados aquí también. Tenemos que entender muy claramente esto, que los mormones adoran un hombre finito, de hombre de carne y hueso. Esto es Dios para ellos. Un hombre finito que ha sido procreado y que según ellos han progresado. Vayamos a Romanos capítulo 1, del 20 en adelante. Romanos capítulo 1. Y ustedes verán lo que dice Dios allí acerca del Dios mormón. Romanos capítulo 1, del 24 en adelante. Confesando o profesando ser sabios, ellos hicieron necios. ¿Por qué? Fíjese el versículo 23. Porque cambiaron la gloria del Dios incorruptible en la imagen y en la forma de hombre corruptible. Ve exactamente, es esto lo que los mormones han hecho. Profesando ser sabios, dice Dios, se han convertido en necios y han cambiado la gloria del Dios incorruptible, del Dios que no cambia, por imágenes en las formas de criaturas corruptibles, de hombres limitados. Esto exactamente es lo que han hecho los mormones. Adoran hombres, y ese Dios hombre que adora el mormonismo no es el Dios de la Biblia de ninguna manera. Tercero, los mormones enseñan el politeísmo, la creencia que existen más de un Dios. Los mormones creen que hay millones de dioses, padres dioses, madres dioses, grandes, los abuelos, los bisabuelos, etc. La pregunta es, ¿cuántos dioses existen? Por favor, vaya conmigo y veamos lo que dice la Biblia, veamos lo que dice la Escritura. En primero, vamos a ver a Isaías 44, comenzando con el versículo 6. Y leamos lo que dice allí. Isaías 44, versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y tu Redentor, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? Dice: yo soy el primero, yo soy el postrero, fuera de mí no hay Dios. Ve al versículo 8. La última parte: no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Ahora, si Dios no conoce a otro Dios, entonces ¿cómo José Smith y sus seguidores pueden decir que ellos sí lo conocen? Fíjese por favor en Isaías 45:5. Yo soy Jehová y ninguno hay, no hay Dios fuera de mí. Vea el versículo 14 al final de ese mismo versículo. Ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. No hay otro fuera de Dios. Verdaderamente tú eres Dios. También en el 21. No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ninguno fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro fuera de mí. No hay más. ¿Comienza usted a entender lo que Dios está diciendo? Por favor, pase a Isaías 46, versículo 5. ¿A quién me asemejáis y me igualáis?
¿Y me comparáis para que seamos semejantes? Versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, dice Dios. Dios es el que dice, no hay nadie siquiera semejante a Él. Él es el primero, es el último, fuera de Él no hay otro Dios. Simplemente, mis amigos, coloquen la diferencia entre lo que enseña el mormonismo y lo que enseña el cristianismo bíblico. La gran diferencia: no existe lugar ni momento en la historia de las Escrituras o de la Iglesia en que un politeísta pueda ser un seguidor de Dios. Fue por el politeísmo que las naciones alrededor de Israel fueron destruidas. Fue por causa del politeísmo que Dios disciplinó y castigó a su nación, los israelitas, enviándolos al exilio. Fue por el politeísmo que Dios también envió a Judá luego de castigarles al exilio. Y Dios castiga duramente al politeísmo. Y así aún los mormones sostienen esto. Finalmente, número 4, los mormones enseñan que cualquier hombre evoluciona hasta llegar a ser Dios. ¿Es posible para que un mormón pueda llegar a ser Dios? Bueno, veamos lo que dice la Biblia respecto a esto. Vaya por favor a Isaías 43, versículos 10 y 11. Leamos. Isaías 43, versículo 10. Escuche con atención. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Ahora dice Dios aquí, yo quiero que conozcan, quiero que crean y quiero que entiendan algo. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñar? Mostrarnos y que entendamos esto: que antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy Jehová y fuera de mí no hay otro. Amigos míos, la razón por la cual ningún mormón podrá llegar a ser Dios jamás es porque Dios mismo dice en su palabra que no podrán serlo. Dios dice, antes de mí no había otro Dios ni se formó ningún otro. Y no se formará otro después de mí. Yo soy único. Yo soy el único Dios. Dios mismo dice, yo soy el primero, yo soy el último. Fuera de mí no hay otro Dios. Los mormones argumentarán a esto, discutirán a esto. Y me gusta entonces mostrarle a los mormones, y yo he hablado con cientos de ellos a través de los años, y decirle entonces a los misioneros mormones, ¿tú sabes de la doctrina aquella de ser Dios está en la Biblia? ¿Esa doctrina está en la Biblia? Que un hombre pueda llegar a ser a Dios. Y ellos preguntan, sí, ¿está en la Biblia? Claro, está esa doctrina en la Biblia. Mira, Génesis capítulo 3, versículos 5 y 6, la doctrina de que un hombre puede llegar a ser como Dios está en la Biblia. Y la serpiente le dijo a la mujer, tú no morirás, de cierto no morirás, sino que sabe Dios que ese día que tú comieras del fruto, serán abiertos tus ojos y serás como Dios. Mis amigos, la razón por la que yo tengo un cariño, un amor y un dolor tan profundo y me preocupo tanto por los mormones en este tiempo, es que ellos tienen que entender, es que la misma mentira por la cual Adán y Eva fueron expulsados del jardín es exactamente la misma mentira que hoy los mormones están enseñando, creyendo, y que los mantendrá lejos del cielo. Le mismo la serpiente, la mentira de la serpiente dijo eso. Ustedes serán como Dios. Pablo en Romanos lo vuelve a decir. Aquellos que seguían ser sabios cambiaron la doctrina de la verdad de un Dios incorruptible, enseñando la de un hombre corruptible, la de un hombre limitado. Dios mismo dice, no podemos ser como Dios. Antes de mí nadie se formó, después de mí ninguno se formó, ni se formará. Recientemente había hablado en un auditorio bastante numeroso. Y la noche que yo hablé sobre mormonismo había cerca de 3.000 personas. Y minutos después que yo comencé, las puertas se abrieron del auditorio de par en par y 25 mormones misioneros vinieron caminando y 5 obispos. Y mientras yo hablaba, ellos caminaban por el centro del pasillo, se sentaron en el primera fila, se cruzaron de brazos y me miraron directamente a los ojos. Yo me sentí maravilloso. Yo sabía que habría tiempo para hacer preguntas y respuestas, como siempre lo permitimos, por otra parte en mis conferencias. Así que Dios
me dio su palabra en esa noche, yo terminé mi lección, abrí un tiempo para preguntas y respuestas y ustedes podían escuchar el murmullo que había. Pero enseguida hubo silencio completo, silencio. Podíamos escuchar la caída de un alfiler porque todos estaban esperando qué dirían los mormones. Finalmente, después de algunos segundos, un misionero mormón, que no estaban preparados, obviamente se notaba para lo que habían escuchado, finalmente uno de esos misioneros se mostraba inquieto y uno de los obispos que tuvo que pararse como diciendo yo tengo que defender la fe. Pero yo sé que estamos en lo cierto, dijo. Y yo le dije, Señor, amigo mío, ¿cómo usted sabe que está en lo cierto? Bueno, él dijo, tenemos la autoridad, tenemos los sacerdotes. Este es un argumento muy frecuente que escuchamos de los mormones. Ellos dicen, sí, tenemos el sacerdocio, nosotros tenemos la autoridad. Entonces yo miré a ese caballero, lo miré con amor, con todo el cariño y la compasión que podía haber en mi corazón y le dije, pero amigo, si usted tiene al Dios falso y equivocado, su sacerdocio no sirve para nada. Usted no tiene tampoco ninguna autoridad. Y ese hombre se sentó. Ven, mis amigos, si tenemos el Dios falso y equivocado, no podemos tener sacerdocio, no podemos tener autoridad. Si tenemos el Dios equivocado, ninguna cosa puede servir. Todo el sistema se viene abajo y se derrumba. Dios mismo dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible, eterno, por la imagen y la forma de hombres corruptibles finitos. Es exactamente eso lo que los mormones han hecho hoy en día. ¿Saben si están pensando? Y comienzan a hacerse preguntas. Por ejemplo, ¿quién era ese ángel de luz que le apareció en 1820 a José Smith diciéndole que todas las enseñanzas del cristianismo eran una abominación? Es interesante, ¿saben?, en que los mormones se construyen templos alrededor de todo el mundo. El templo no es un lugar de adoración y de enseñanza, sino un lugar de hacer los ritos o ceremonias secretos y también donde ellos practican el bautismo por los muertos, por lo cual ellos creen que pueden los muertos también alcanzar la salvación. Y también el lugar del casamiento eterno, para que aquellos matrimonios que se casan por la eternidad puedan ellos transformarse en dioses en la eternidad para procrear seres espirituales. El problema es, ustedes tienen que comenzar a preguntarse, ¿quién fue el que realmente fundó todo esto? Porque no se ve ni una cruz en ningún templo mormón. Pero lo que hay en el pináculo, en el lugar central de todo templo mormón, es que hay un ángel, pretendidamente el ángel de luz, que le dio a José Smith todas las enseñanzas de mormonas y dijo ese ángel de luz que todas las enseñanzas del cristianismo eran abominación. Es interesante notar eso. Es interesante ver que en 2 Corintios el apóstol Pablo nos advierte y nos dice, cuidado, porque aún Satanás se disfraza como ángel de luz buscando a quien devorar. Y mis amigos, cuando ustedes ven la revelación que ese ángel de luz pretendidamente de Dios trajo, descubrimos y llegamos a la conclusión que no era el ángel de luz, sino el engañador, que era el ángel del diablo. Mismo Satanás trayendo un falso evangelio, un falso Cristo y una falsa salvación que no podrá salvar a nadie. Entonces, ¿qué enseñan los mormones y creen acerca de Jesucristo? Bueno, creen y enseñan varias cosas acerca de Jesucristo. Primero, ustedes saben que ellos tienen allí una tarjeta en sus camisas y dicen, somos de la iglesia de Jesucristo de los últimos días. El problema es que ellos tienen un Jesucristo diferente que el Jesucristo que enseña la Biblia. ¿Recuerdan? Como dijo Jesús en Mateo 24, tened mucho cuidado porque en los últimos días vendrán muchos profetas y muchos cristos queriendo desviar a muchos. Y nosotros vemos esto en los mormones, que tienen un Cristo falso, un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. ¿Cuál es el Jesús mormón? Ellos enseñan, primero, que Jesús es un hombre que evolucionó a llegar a ser Dios, es uno de tantos otros dioses que existen en el panteón de los millones de dioses que existen, y Jesús es otro Dios. Los mormones creen y enseñan que Jesús y Satanás son hermanos. Ellos también creen que la sangre de Jesús es insuficiente para la limpieza de los pecados, que hay algunos pecados por los cuales la sangre de Jesús no es suficiente. De hecho, ellos dicen que la sangre de Jesús es tan insuficiente que en vez
vez de tomar el vino como símbolo, toman el agua porque no puede haber representación. Y no sirve la sangre de Jesús. Y como lo dije, no habrá una cruz debido a que no toman el sacrificio de Cristo. Este es un Jesús falso. Y por lo último, también enseñan un evangelio falso. Los mormones enseñan que la salvación viene por las ordenanzas, los ritos, la membresía, por las buenas obras y ser todo parte de la iglesia mormona. Yo quiero leer para ustedes lo que los mormones enseñan respecto a la iglesia en las doctrinas de la salvación, volumen 2. Yo quiero citar lo que dicen en ese libro. Los mormones enseñan: si no fuera por José Smith, no habría salvación. No hay salvación fuera de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Finaliza el cita. Los mormones creen que la salvación viene por la fe más el bautismo en la iglesia mormona, más las buenas obras en la iglesia mormona, más la membresía de la iglesia mormona, más la fidelidad a la iglesia mormona. Uno de los miembros del Consejo de 12, máxima autoridad de la iglesia mormona, hablando en la ciudad del Lago Salado, en Estados Unidos, en su convención anual, dijo: la salvación es un proceso de autoperfeccionamiento que viene por medio de la iglesia mormona. Los mormones creen que la salvación viene por medio de las buenas obras y también de mantener los ritos y las leyes de la iglesia mormona. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto de la salvación? En Gálatas leemos capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Así como habéis creído en Jesucristo, somos justificados por Jesucristo y no somos justificados por las obras de la ley, ya que nadie podrá ser justificado por las obras de la ley. Lea también Efesios capítulo 2, del 8 al 9. Sí, porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. ¿Por qué? Por la fe. Y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Ve, la salvación no es algo que usted puede ganar o trabajar. La Biblia nos enseña que la salvación es un don, es algo gratuito que fue traído por Dios, fue traído en la persona de Cristo, fue ganado en la cruz por Cristo, que vino a hacerse hombre. En Hebreos 10 dice que Él fue el sacrificio de una vez para siempre, que entregó su sangre para el perdón de los pecados, para que nosotros ahora por fe podamos venir a Él y recibir gratuitamente el don de la salvación. Eso es por lo cual se llama el Evangelio. Evangelio se llama buenas noticias. Y el Evangelio son las buenas noticias del hombre que está encerrado en las religiones humanas, en los sistemas humanos, tratando de conseguir su salvación fuera de Jesús. Yo quiero terminar hoy en día leyendo 1 de Juan capítulo 5. Por favor, vaya conmigo. Juan 5, del 11 al 13. Y si hay algún mormón que está escuchando esto, yo quiero que escuche con todo cuidado. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo Jesucristo. No está en la iglesia mormona la vida eterna, no está en la iglesia católica, no está en la iglesia bautista, en la iglesia luterana, en la iglesia pentecostal. Dice que esta vida eterna está en su Hijo Jesucristo solo. Versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Ven lo que dice Dios? Yo no quiero que usted esté esperando, que esté suponiendo, que usted esté en duda. Dios quiere que usted sepa, que tenga la certeza. Aquel que tiene al Hijo tiene la vida. Y Jesucristo es el Redentor, aquel que pagó todo el precio en la cruz. Él murió en tu lugar, en su lugar, y entregó su vida, mi amigo, para pagar su pecado. Jesucristo se levantó de entre los muertos como un Salvador viviente y ahora le ofrece el don de la vida, el regalo de la vida eterna. Y Él dice, Jesús, si alguno viene a mí a recibir este regalo, tus pecados serán perdonados, sus pecados serán perdonados y limpiados, será lavado. Dice la Biblia en Apocalipsis 3:20, yo estoy en la puerta, aquel que escucha mi voz y abre la puerta del corazón y me invita
Él, dice Jesús, entrará. Jesús entrará, mi amigo, y te dará el don de la vida. ¿Ha recibido ya a Jesucristo como el único Salvador y Señor de su vida? ¿Tiene ya al Hijo de Dios? ¿Tiene la vida eterna? Se nos dice que tenemos que probar todo lo que creemos conforme a la Escritura, que es una espada afilada. Y como hemos visto hoy, hemos visto que la enseñanza mormona tiene un evangelio falso, un Dios falso y un evangelio falso, es un Jesucristo falso. Pero frente a esto, la verdad de Dios mantiene la misma, es firme. La verdad de Dios en la Escritura. La salvación es un don de Dios por fe en Jesucristo. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar.